Con manos encallecidas y un miedo que le atenazaba el alma, María frotaba el suelo de cemento frío con un trapo raído. Cada movimiento era una súplica silenciosa, cada gota de sudor una oración. Su pequeño hijo, Javier, de apenas 5 años, observaba desde un colchón delgado y gastado, sus ojos cansados pero llenos de una curiosidad infantil que ningún sufrimiento había logrado apagar del todo. El aire viciado del albergue improvisado en la frontera de México olía a humedad, desesperación y a los sueños rotos de cientos de almas que, como ella, buscaban un futuro. La frase, casi un mantra, resonaba en su mente. Si limpio bien, me dejarás quedarme. No era una pregunta dirigida a nadie en particular, sino un lamento silencioso al universo. Una negociación con un destino caprichoso que la había arrojado a ese rincón olvidado del mundo, lejos de su Honduras natal. María era una mujer joven, no más de 25 años, pero su rostro ya llevaba las marcas indelebles de un viaje agotador. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos, antes brillantes, ahora estaban grabadas profundamente, resultado de noches en vela, de incertidumbre y de lágrimas contenidas. Su piel, antes tostada por el sol caribeño, ahora lucía pálida y tirante. Su cabello oscuro, una vez largo y trenzado, ahora estaba recogido en una coleta desordenada, salpicado de polvo del camino. Pero a pesar de la adversidad, había una chispa inquebrantable en su mirada, una tenacidad forjada en la necesidad de proteger a Javier. Él era su motor, su razón de ser, su pequeña luz en la oscuridad. El albergue era una triste colección de carpas desvencijadas y estructuras semipermanentes levantadas a toda prisa en las afueras de una ciudad fronteriza mexicana. Un laberinto de lonas y láminas de metal, superpoblado y precario, donde la privacidad era un lujo desconocido y la dignidad se medía en pequeños gestos de compasión. Cada espacio, por minúsculo que fuera, se cotizaba en silencio, y María había logrado asegurar un pequeño cubículo apenas lo suficientemente grande para los dos, ofreciendo sus servicios de limpieza a cambio. Era un pacto tácito, una esperanza frágil. La precariedad del lugar era palpable en cada rincón. La escasez de agua potable era crónica, la electricidad intermitente y la comida apenas suficiente para saciar el hambre más apremiante. Pero más allá de las carencias materiales, lo que más pesaba sobre el ánimo de María era la atmósfera de hostilidad latente. Las tensiones entre los migrantes, agotados y frustrados, a menudo estallaban en discusiones feroces por cualquier nimiedad. Había un constante murmullo de desesperanza que se colaba por las rendijas de las tiendas, un eco sombrío de sueños rotos. Un día, mientras María intentaba remendar una de las mantas para Javier, un guardia de seguridad, un hombre corpulento con un uniforme arrugado y una expresión perpetuamente malhumorada, se acercó a su precario espacio. Su rostro, surcado por cicatrices de viejas batallas y una barba rala, no invitaba a la confianza. «Mujer, no se haga ilusiones», espetó con voz ronca, su aliento a café rancio. «Ya le dije al administrador que no hay espacio. Esto no es un hotel. Si no hay más sitio en un par de días, tendrán que irse. No queremos problemas aquí». Sus palabras cayeron como piedras sobre el corazón de María, aplastando la pequeña brizna de esperanza que había cultivado con tanto esfuerzo. El albergue, aunque miserable, era su única protección contra la intemperie y los peligros de las calles. La amenaza de ser expulsados la sumió en una desesperación aún más profunda. ¿A dónde irían? ¿Cómo protegería a Javier? La angustia se acentuó cuando Javier comenzó a sentirse mal.
Una tos seca y persistente se instaló en su pecho, acompañada de un ligero aumento de temperatura. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vidriosos y apáticos. A pesar de los esfuerzos de María por mantener limpia su pequeña esquina, las condiciones insalubres del albergue eran un caldo de cultivo para las enfermedades. El polvo, la humedad, la falta de ventilación, todo contribuía a un ambiente propicio para que cualquier germen se propagara con facilidad. María lo arropó con la manta remendada, le dio sorbos de agua templada y le cantó viejas nanas que su propia madre le había cantado en Honduras. Observaba cada respiración de su hijo, cada estornudo, cada gemido, con el corazón encogido. El miedo a perderlo era un puñal constante en su pecho. «Si limpio bien, ¿me dejarás quedarme?». La frase regresó con una fuerza abrumadora. Ahora no solo se trataba de un techo, sino de la salud de su hijo. Si no había un lugar seguro, limpio, ¿cómo podría recuperarse Javier? La impotencia la invadió, una ola fría que amenazaba con arrastrarla a un abismo de desesperación. Sabía que no podía rendirse, pero el agotamiento físico y emocional comenzaba a pasarle factura. En este punto de nuestra historia, la travesía de María y Javier está lejos de terminar. Aún quedan muchos obstáculos, pruebas y quizás milagros. Si esta conmovedora historia ha tocado tu corazón y deseas saber cómo continuará el viaje de María y Javier y qué destino les depara, te invito a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas las próximas revelaciones y descubre el desenlace de esta historia de fe, resiliencia y esperanza. Hay más por venir, mucho más de lo que imaginas. El aliento febril de Javier se hacía cada vez más perceptible contra el cuello de María, un calor alarmante que perforaba la delgada manta que los cubría. La tos, inicialmente esporádica, ahora era un espasmo seco y recurrente que sacudía el pequeño cuerpo de su hijo. María, con el corazón apretado en un puño gélido, lo acunaba con más fuerza, susurrándole palabras de consuelo que sonaban huecas incluso a sus propios oídos. La promesa de una nueva vida en el norte se desvanecía ante la cruda realidad de su presente. Un niño enfermo en un albergue improvisado en las afueras de una ciudad fronteriza mexicana. La desesperación la impulsó a buscar ayuda. Se desprendió de Javier solo el tiempo suficiente para cubrirlo con la manta más gruesa que poseían, una pieza raída pero que ofrecía un simulacro de calidez. Con pasos apresurados, se dirigió a la zona que, según los rumores entre los migrantes, funcionaba como una suerte de enfermería. La realidad fue, como casi todo en ese lugar, un golpe brutal. Un pequeño espacio, apenas diferenciado del resto de los cubículos, contenía un estante con unos pocos vendajes polvorientos y algunas botellas de alcohol y yodo. No había médico. No había enfermera. Solo un letrero manuscrito que indicaba que cualquier emergencia real debía ser atendida en el hospital de la ciudad, a varias horas de distancia a pie o mediante un costoso viaje en autobús. La impotencia la invadió como una marea helada. La fiebre de Javier seguía subiendo, cada vez más. El temor se retorcía en su estómago. Con la esperanza menguando, María regresó junto a su hijo. Sus ojos, ya hinchados por el cansancio y las lágrimas contenidas, se toparon con Ricardo, el administrador del albergue. Ricardo no era un hombre cruel, pero la carga de gestionar la miseria de cientos de migrantes día tras día había erosionado cualquier rasgo de empatía en su rostro. Su cansancio era evidente en cada línea de su frente, en la pesadez de sus hombros. Al ver a María con Javier en brazos y el estado visiblemente deteriorado del niño, Ricardo se acercó.
no con compasión, sino con la resignada monotonía de quien ha visto la misma escena 1.000.000 de veces. «¿Qué le pasa al niño?», preguntó con voz rasposa, sin mirarlos directamente. «Tiene mucha fiebre, señor Ricardo, y no para de toser. La enfermería, no hay nadie», respondió María, la voz apenas un hilo. Ricardo suspiró, un sonido que denotaba una paciencia al límite. «Ya le dije a todos que no tenemos médicos permanentes. Los recursos son limitados, María. Muy limitados. No tenemos camas libres en la enfermería y medicinas. Apenas nos quedan para las emergencias más graves. Si el niño está realmente mal, deberías llevarlo al hospital en la ciudad. Es lo único que puedo decirte». Su mirada se deslizó por las tiendas de campaña y los cubículos improvisados, como si buscara una solución que sabía que no existía. «No podemos hacer milagros aquí. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos». Y con eso se dio la vuelta, dejando a María con un nudo en la garganta y la sensación de un abandono aún más profundo. El desinterés de Ricardo, aunque comprensible dadas las circunstancias, se clavó en María como una daga. ¿Cómo iba a llevar a Javier a la ciudad si apenas tenían para comer? Cada moneda que había logrado ahorrar era un tesoro destinado a cruzar el último tramo de su odisea. La desesperación la llevó a buscar soluciones por cuenta propia. Recordó un pequeño kit de costura que había logrado conservar. Con él podía reparar prendas, remendar agujeros, quizás incluso coser pequeños adornos. Con los pocos trozos de tela que había recogido de desechos ajenos, intentó crear pequeñas figuritas, buscando venderlas a otros migrantes o a los pocos comerciantes que se aventuraban al albergue. Se sentó en el suelo polvoriento, la aguja y el hilo temblando en sus dedos. Javier, agotado por la fiebre, dormitaba inquieto a su lado. Con cada puntada, María sentía que cosía también un pedazo de esperanza, pero la realidad era cruel. Nadie en el albergue tenía dinero para lujos. Cada persona luchaba por su propia supervivencia, por un bocado de comida, por un lugar para dormir. Los pocos transeúntes que pasaban por su cubículo observaban las pequeñas creaciones, con una mezcla de curiosidad y tristeza, pero nadie compraba. Sus intentos fueron infructuosos. Cada rechazo una puntada dolorosa en su ya herido corazón. El sol comenzó su descenso, tiñendo el cielo de naranjas rojizos que, lejos de infundir calidez, solo acentuaban la frialdad de su situación. Una mujer mayor, con un rostro surcado por profundas arrugas y ojos que habían visto demasiado, se acercó a María. Su nombre era Elena, y había pasado más tiempo que nadie en ese albergue. Al ver la angustia en los ojos de María y la palidez de Javier, se sentó con dificultad a su lado. «Tu niño tiene el mal aire, María», dijo Elena con voz suave, colocando una mano nudosa sobre la frente de Javier. «Está muy caliente. Prueba con esto». Sacó de un pequeño saquito una rama seca de alguna hierba aromática y un trozo de tela. «Haz una infusión con esto y frótale el pecho y la espalda, y ponle paños fríos en la cabeza. A veces la sabiduría de la tierra es lo único que nos queda». María, agradecida por el gesto, siguió las instrucciones de Elena con devoción. Calentó un poco de agua en una lata sobre una pequeña fogata comunal, preparó la infusión y frotó suavemente el cuerpo de Javier con la mezcla. Le colocó los paños fríos una y otra vez, esperando contra toda lógica que algo cambiara. Las horas pasaron lentamente. Cada minuto una eternidad de angustia. La noche cayó, envolviendo el albergue en una oscuridad densa, solo rota por la luz de alguna hoguera lejana.
Los murmullos de los otros migrantes se silenciaban y el frío de la noche se colaba por cada rendija. La tos de Javier seguía incesante y la fiebre no parecía ceder. Los remedios caseros, la esperanza fugaz, todo parecía disolverse en la cruel realidad. María se aferraba a su hijo. Su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por el miedo más primitivo. El miedo a perder lo único que le quedaba en este mundo. La desesperación se había instalado, profunda e inmovilizadora, mientras observaba cómo la pequeña vida, que había protegido con tanto esfuerzo, se desvanecía lentamente ante sus ojos. El silencio de la noche solo amplificaba el sonido de su propio corazón latiendo desbocado y la respiración dificultosa de su hijo. La noche avanzaba implacable y con ella la fiebre de Javier se exacerbaba, trepando a niveles alarmantes. Su pequeño cuerpo, que ya había soportado tanto, se agitaba con espasmos febriles y de sus labios secos apenas escapaban murmullos incomprensibles. María lo observaba, el corazón martilleando contra sus costillas, una sinfonía de miedo y desesperación. El delirio había comenzado. Los ojos de su hijo, antes tan vivaces, ahora se movían sin rumbo, perdidos en un mundo de sombras y alucinaciones. Llamaba a su abuela, luego a un perro imaginario, y finalmente solo gemía. Un sonido desgarrador que se clavaba en lo más hondo del alma de María. El albergue, inmerso en una oscuridad casi total, ofrecía un silencio sepulcral, roto únicamente por los sollozos ahogados de María y los quejidos intermitentes de Javier. Era un silencio denso, opresivo, que amplificaba cada respiración trabajosa de su hijo, cada latido desenfrenado de su propio corazón. No había dónde ir, nadie a quien pedir ayuda en ese momento. Las pocas personas que compartían su espacio improvisado parecían dormir un sueño pesado, ajenas a la tragedia que se desarrollaba a pocos metros. María lo abrazó con todas sus fuerzas, intentando transmitirle algo de su propio calor, cantándole suavemente una nana que su madre le había cantado a ella cuando era niña. Pero la melodía, en lugar de consuelo, solo traía consigo un eco de la infancia perdida, una inocencia que la vida le había arrebatado cruelmente. La angustia la consumía, un fuego frío que le quemaba las entrañas, mientras observaba cómo la vida de su pequeño se deslizaba entre sus dedos, indefensa. María, una mujer cuya fe había sido siempre la ancla en la tormenta de su vida, se encontró en ese momento de desolación, sintiéndose completamente abandonada. ¿Dónde estaba Dios ahora, cuando más lo necesitaba? ¿Acaso las promesas de fortaleza y consuelo eran solo palabras vacías en medio de este infierno terrenal? Susurró oraciones desesperadas. Sus labios temblaban, pero las palabras apenas salían, ahogadas por la desesperación. Imploraba un milagro, una señal, cualquier vislumbre de esperanza que pudiera salvar a su hijo. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, derramaban lágrimas incesantes que caían sobre la frente ardiente de Javier, mezclándose con el sudor de la fiebre. Lo miraba, tan frágil, tan vulnerable, y el dolor era una punzada constante, una tortura silenciosa. Se aferró a la última chispa de esperanza, esa fe que, a pesar de todo, se negaba a extinguirse por completo. Cerró los ojos con fuerza, apretando a su hijo contra su pecho, y en su mente solo resonaba una súplica, un grito mudo. «Por favor, Dios, no me lo quites, no ahora, no así». Y fue justo en ese instante, en el clímax de su desolación, cuando la vida de Javier pendía de un hilo tan delgado como la seda, que una presencia se manifestó. No fue un ruido, ni un movimiento brusco, sino una aparición silenciosa, casi etérea. Levantó la vista, sus ojos nublados por las lágrimas y la fatiga,
y vio una figura en la entrada de su pequeño cubículo. No era un sueño, ni la alucinación de su mente exhausta, sino una realidad palpable, aunque inverosímil. Un hombre, de estatura media, vestido con ropas sencillas y discretas, que a primera vista podrían haber pasado desapercibidas entre la multitud del albergue. Pero había algo en él que lo distinguía, una luz tenue que parecía emanar de su ser, una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos interno de María. Su rostro, marcado por la sabiduría y la compasión, irradiaba una calma que comenzaba a permear el ambiente. Era una mirada que lo abarcaba todo, que entendía el dolor sin necesidad de palabras, una mirada de amor incondicional. Era Jesús. El hombre se acercó con pasos pausados, sin hacer el menor ruido, como si flotara sobre el suelo. María observó paralizada por una mezcla de asombro y una extraña paz que empezaba a envolverla. No sentía miedo, solo una inmensa curiosidad y una punzada de esperanza que se atrevía a asomar en su pecho. Jesús se sentó con calma junto a Javier, en el suelo de tierra apisonada. No pronunció una sola palabra. Sus ojos se fijaron en el pequeño, y luego se encontraron con los de María, transmitiendo una profunda compasión que la hizo sentir vista, comprendida, por primera vez en mucho tiempo. Lentamente, con una delicadeza infinita, extendió su mano. María contuvo el aliento, con los ojos fijos en cada movimiento. La mano del hombre, grande y fuerte, pero a la vez increíblemente gentil, se posó suavemente sobre la frente ardiente de Javier. En el mismo instante en que el tacto se hizo presente, una calma inexplicable, casi mágica, invadió el pequeño espacio. Era como si el tiempo se hubiera detenido, o el albergue entero hubiera contenido la respiración. La fiebre del niño, minutos antes tan violenta, pareció ceder, como si una marea invisible se retirara. El pequeño cuerpo de Javier dejó de temblar con tanta intensidad y los gemidos se transformaron en una respiración más pausada, aunque aún dificultosa. María sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una emoción sobrecogedora, de asombro puro. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas, pero ahora no eran de desesperación, sino de una incredulidad bendita, de una gratitud abrumadora. La presencia de Jesús no solo había tocado a su hijo, sino que había envuelto todo su ser, disipando la oscuridad del miedo y la soledad con una luz suave y reconfortante. El milagro comenzaba a desplegarse ante sus ojos. La mano de Jesús permanecía sobre la frente de Javier, y ante los ojos asombrados de María, la transformación era innegable, casi palpable. La piel del niño, que segundos antes estaba roja y febril, comenzó a recuperar un tono más natural. La rojez intensa se atenuaba, cediendo el paso a un color más pálido, menos alarmante. Era como si una esponja invisible estuviera absorbiendo el calor que consumía a su pequeño. La respiración de Javier, antes rápida y superficial, llena de esfuerzo y sibilancias, se volvió más profunda, más rítmica, como la de un niño que finalmente se entrega a un sueño reparador tras una larga agonía. El pequeño cuerpo, que había estado convulsionando con espasmos febriles apenas unos momentos atrás, ahora yacía tranquilo, en completa calma. Los músculos de su rostro, tensos por el sufrimiento, comenzaron a relajarse. Las cejas fruncidas se alisaron, y un rastro de paz infantil se instaló en sus facciones. El delirio cesó por completo. Las palabras sin sentido y los murmullos incoherentes que habían aterrorizado a María durante horas se disiparon como una niebla mañanera bajo el sol. María, con el corazón desbocado en su pecho,
observaba cada detalle, cada microcambio en su hijo. Sus lágrimas, que antes eran de amargura y desesperación, ahora brotaban de una fuente de incredulidad y asombro puros, empapando su rostro, pero con una sensación completamente diferente. Una punzada de miedo persistía, el temor de que todo fuera un sueño, una ilusión nacida de su agotamiento extremo. Pero la realidad frente a ella era demasiado vívida, demasiado presente para ser negada. Finalmente, tras lo que parecieron horas, aunque quizás solo fueron unos pocos minutos, Javier abrió lentamente los ojos. Sus párpados se elevaron con lentitud, revelando unas pupilas dilatadas que no mostraban el brillo vidrioso de la enfermedad, sino la suavidad de un despertar. Miró directamente a Jesús, el hombre que aún permanecía a su lado, con una sonrisa débil, apenas un esbozo en sus labios, pero una sonrisa genuina. Era la sonrisa de un niño que ha encontrado consuelo, que ha sido liberado de una carga pesada. La sonrisa era el testimonio silencioso de la sanación, la confirmación de la intervención milagrosa. Jesús, con la misma serenidad con la que había llegado, retiró su mano de la frente de Javier. Sus ojos, profundos y llenos de una luz indescriptible, se dirigieron hacia María. No hubo palabras. No hubo necesidad de ellas. En esa mirada se concentraba un amor incondicional, una comprensión total que trascendía cualquier barrera lingüística o cultural. Era como si su alma estuviera siendo leída, sus miedos y esperanzas expuestos y aceptados sin juicio. María sintió una conexión profunda, algo que iba más allá de la lógica, más allá de lo terrenal, una paz que nunca antes había experimentado. Una quietud que acunaba su espíritu fatigado y que calmaba la tormenta que había sido su vida en los últimos meses. En ese intercambio silente de miradas, ella entendió. Entendió que había sido escuchada, que sus súplicas desesperadas en la oscuridad de la noche no habían caído en saco roto. Su fe, aunque probada hasta el límite de su resistencia, había sido recompensada de una manera que ni en sus sueños más audaces habría podido imaginar. Luego, Jesús extendió su mano una vez más, no para tocar, sino para ofrecer. En su palma, María vio una pequeña botella de agua, sencilla y sin etiqueta, pero que parecía brillar con una pureza sobrenatural. Con un gesto suave y elocuente, le indicó a María que se la diera a Javier. María, aún sumida en un estado de éxtasis y asombro, tomó la botella temblorosamente. Descorchó el pequeño recipiente y acercó el borde a los labios de Javier. El niño bebió con avidez, tragando el líquido con facilidad, como si fuera el remedio más delicioso y curativo que hubiera probado jamás. Cada sorbo parecía devolverle un poco más de fuerza, un poco más de vida. Después de que Javier terminó de beber el agua, Jesús finalmente habló. Su voz era suave, una melodía que acariciaba el aire, llena de una profunda compasión y una autoridad inquebrantable que no intimidaba, sino que confortaba. «María», comenzó Jesús, su voz resonaba en el pequeño cubículo, pero solo para ella. «El camino que tienes por delante será difícil. Habrá pruebas y tribulaciones, momentos de duda y desesperación». Sus palabras no eran una advertencia para asustarla, sino una preparación, una confirmación de la realidad de su viaje, pero con un matiz de esperanza. Sin embargo, continuó, sus ojos fijos en los de María, transmitiendo una fuerza interior que ella sentía penetrar hasta lo más profundo de su ser. Nunca estarás sola. La fe que tienes en tu corazón es una antorcha que iluminará los pasos más oscuros. Confía. Y recuerda, el amor de una madre es un refugio impenetrable, una fuerza que puede mover montañas.
Sus palabras, simples pero cargadas de un significado profundo, se grabaron a fuego en el alma de María. No eran promesas vacías, sino verdades eternas pronunciadas por una boca que conocía el sufrimiento y la esperanza. Le aseguró que aunque la adversidad la acechara, una presencia invisible, una guía constante, estaría a su lado. Era un mensaje de aliento que iba más allá de la sanación física de Javier. Era una sanación del espíritu de María, que había estado tan desgastado y roto. Le decía que su lucha no era en vano, que su amor por su hijo, su perseverancia, eran dones preciosos que la sostendrían. La esperanza, que se había marchitado y casi desaparecido en el desierto de su desesperación, ahora florecía de nuevo, más vibrante y fuerte que nunca. Jesús le había devuelto no solo a su hijo sano, sino también la convicción de que había un propósito mayor en su viaje y que no lo recorrería en solitario. La carga de la soledad y el miedo comenzó a disolverse, reemplazada por una tranquilidad que ella sentía que jamás la abandonaría. Su fe, que se había resquebrajado, ahora era una roca inamovible. La mano de Jesús permaneció sobre la frente de Javier un tiempo que a María le pareció eterno y fugaz a la vez. Cuando finalmente el hombre retiró su tacto, una sensación de calidez persistía en la piel del niño. No la abrasadora fiebre de antes, sino una temperatura normal, tranquilizadora. Los ojos de Javier, que antes habían brillado con el fulgor de la enfermedad, ahora se abrían con una claridad asombrosa, fijos en el rostro del extraño. Una débil sonrisa se dibujó en los labios resecos del pequeño, una sonrisa de reconocimiento, de una paz incomprensible para su corta edad. María no podía apartar la vista de su hijo, de la evidencia irrefutable del cambio. La respiración de Javier era ahora suave y rítmica, sin el silbido angustioso que la había atormentado durante horas. El color había regresado a sus mejillas, no un rubor febril, sino el tono saludable de un niño descansado. El milagro se había consumado, tangible, indiscutible. Jesús se irguió lentamente, su mirada profunda se posó una vez más en María, un amor incondicional brillando en sus ojos. No hubo palabras, pero el mensaje era claro. Una confirmación silenciosa de que la fe de María había sido escuchada, que su sufrimiento no había pasado desapercibido. Su rostro reflejaba una serena sabiduría, una bondad sin límites que calmó cada fibra del ser de María. Ella, por su parte, solo pudo asentir, con lágrimas de gratitud corriendo libremente por su rostro, incapaz de articular ni un solo sonido. El nudo en su garganta era demasiado grande, el asombro demasiado profundo. Javier, ahora completamente despierto, intentó incorporarse, y Jesús le ofreció una mano para ayudarlo. El niño se aferró a su madre con una fuerza renovada, sus pequeños brazos rodeando su cuello, un gesto que antes parecía imposible. La energía había regresado a su cuerpo, como si la enfermedad nunca hubiera existido. El momento de la despedida llegó tan silenciosamente como la llegada. Jesús asintió con la cabeza, una última mirada de aliento y esperanza, y comenzó a retroceder. Sus pasos eran ligeros, casi imperceptibles, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura se desvaneció entre la oscuridad que aún reinaba en el albergue, tan misteriosamente como había aparecido. No hubo un rastro, una huella, solo la memoria vívida de su presencia y la prueba irrefutable de su amor. María se quedó allí, abrazando a Javier, con el corazón desbordante de una gratitud que superaba cualquier entendimiento. La paz que había infundido la presencia de Jesús permanecía, una sensación de calma y seguridad que nunca antes había conocido. Se sentía invencible,
a pesar de las circunstancias que aún la rodeaban. Mientras el cielo comenzaba a salpicarse con los primeros tonos rosados y a naranja del amanecer, la luz se filtraba a través de las rendijas del albergue, iluminando el rostro pacífico de Javier. El sol que ascendía traía consigo no solo el inicio de un nuevo día, sino una nueva esperanza para María. La precariedad del albergue, la dureza del camino por delante, todo eso aún existía, pero su perspectiva había cambiado radicalmente. Su fe, antes una llama titilante, amenazada por los vientos de la desesperación, ahora ardía con una intensidad renovada, inquebrantable, una antorcha que iluminaba su camino. Sentía que ya no estaba sola, que una fuerza superior la acompañaba, la guiaba. La vida en el albergue comenzaba a despertar con los primeros rayos del sol. Los rumores y las nuevas se extendían más rápido que el fuego. Otros residentes, muchos de ellos madres y padres, con preocupaciones similares, empezaron a notar el cambio. Vieron a Javier, no solo despierto y sin fiebre, sino jugando con una energía que desafiaba la lógica, riendo, sus ojos llenos de vida. Vieron a María, con su rostro transformado, una serenidad y una fortaleza que no poseía el día anterior. La historia de la enfermedad casi fatal de Javier era conocida por muchos. Su recuperación repentina era inexplicable. Una mujer mayor, de mirada cansada pero amable, se acercó a María, sus ojos curiosos escudriñando al niño. «María, ¿qué ha pasado? Javier parece otro», preguntó con voz suave. María sonrió, una sonrisa genuina que rara vez se había permitido en los últimos tiempos. «Ha sido un milagro», dijo, su voz llena de emoción contenida. No entró en detalles sobre la figura luminosa, sobre el toque sanador. Sabía que tales historias eran difíciles de creer, incluso para ella misma si no las hubiera vivido. En cambio, se centró en la inexplicable recuperación de su hijo, en la evidencia que todos podían ver. Anoche estaba muy mal, delirando. Dios lo ha salvado. Otra madre, que había ofrecido un remedio casero el día anterior, se aproximó con una mezcla de asombro y envidia, aunque en el fondo su corazón se alegraba por el pequeño. Nunca había visto una recuperación tan rápida. «Realmente es una bendición», comentó. La noticia de que el niño que estaba muriendo se había recuperado por completo se extendió como un reguero de pólvora por el albergue. Algunos lo atribuyeron a la resistencia innata de los niños, otros a la ayuda de algún remedio desconocido. Pero en el fondo, muchos sentían que algo extraordinario había ocurrido. La figura de María, antes una más entre las muchas madres desesperadas, ahora irradiaba una especie de aura, una fortaleza que inspiraba. Su fe, que la había sostenido en los momentos más oscuros, ahora era una luz que podía guiar a otros. Javier, corriendo y jugando con otros niños, era la prueba viviente de que incluso en la adversidad más profunda, la esperanza y los milagros pueden florecer. María, por su parte, sentía que había recibido no solo un milagro, sino una misión, una confirmación de que debía seguir adelante, sin importar los obstáculos. Su camino aún sería largo y difícil, pero ya no caminaría sola. La noticia de la recuperación milagrosa de Javier no tardó en volar por cada rincón del albergue, extendiéndose como un reguero de pólvora entre los cubículos improvisados y los corrillos de migrantes. Al principio se esparció como un murmullo incrédulo, luego como un susurro cargado de asombro, y finalmente como una historia con tintes de leyenda que se instaló en los labios de todos. Algunos residentes, aferrados a la lógica y la dura realidad que les rodeaba, se mostraron escépticos.
fruncían el ceño al escuchar los relatos de María, buscando explicaciones racionales para lo que parecía ser una curación demasiado rápida y completa para las condiciones precarias del lugar. Hablaban de una fiebre que quizás no había sido tan grave, de un cambio repentino en el clima, o simplemente de la fuerza de voluntad de una madre. Pero incluso en su escepticismo había una chispa de curiosidad, una necesidad de entender lo incomprensible. Otros, sin embargo, se inspiraron profundamente. Aquellos que conocían de cerca el estado grave de Javier la noche anterior, aquellos que habían escuchado los gemidos del niño y visto la desesperación de María, no podían negar la evidencia ante sus ojos. Javier, que horas antes se debatía entre la vida y la muerte, corría y sonreía con una vitalidad renovada. La transformación era innegable, tangible. Para estas personas, la historia de María no era solo un relato de un hijo sano, sino un faro de esperanza en la oscuridad de su propia travesía. Empezaron a ver en ella no solo a una madre migrante, sino a un testimonio viviente de que a veces lo imposible puede suceder. La fe, que para muchos era un lujo olvidado o una herramienta para la resignación, comenzó a resurgir, tenue al principio, pero con una fuerza que crecía con cada nueva mirada a Javier. Ricardo, el administrador del albergue, un hombre pragmático hasta la médula, acostumbrado a lidiar con la cruda realidad de la miseria humana, fue uno de los más impresionados, aunque su expresión siempre se mantuviera impasible. Había visto innumerables niños enfermos, había presenciado demasiadas tragedias para creer en milagros fáciles. Conocía de primera mano la escasez de medicinas y la falta de personal médico. Cuando María se acercó a él al día siguiente para agradecerle, con Javier de la mano, sonriendo y con las mejillas sonrosadas, Ricardo observó al niño con una mezcla de asombro y desconcierto. No había tenido una explicación lógica para la mejoría del pequeño. Sus ojos cansados se detuvieron en María, notando en ella una serenidad y una fortaleza nuevas, una luz que antes no poseía. No preguntó detalles, no buscó explicaciones. Simplemente asintió, un gesto casi imperceptible, reconociendo un cambio que desafiaba su entendimiento. Algo había ocurrido, algo que no podía cuantificar ni catalogar, y eso para Ricardo era en sí mismo extraordinario. La historia de María y Javier, imbuida de un componente inexplicable, comenzó a obrar una transformación silenciosa pero profunda en la dinámica del albergue. La bondad que a menudo se veía opacada por la lucha diaria por la supervivencia, empezó a emerger con más fuerza. Antes, cada uno se aferraba a lo poco que tenía, desconfiando de los demás. Ahora, inspirados por la resiliencia de María y la sanación de Javier, algunos migrantes comenzaron a mostrar una compasión inesperada y a compartir lo poco que poseían. Una mujer de edad avanzada, que hasta entonces había sido huraña y reservada, se acercó a María con una tortilla de maíz recién hecha y un trozo de queso, ofreciéndoselos a Javier, con una sonrisa triste pero sincera. Para el pequeño, dijo en voz baja, con un gesto que expresaba más de lo que las palabras podían decir. Otro hombre, que había estado tallando pequeños pájaros de madera para venderlos, si acaso tuviera la oportunidad, le regaló uno a Javier, un gorrión de alas extendidas, como símbolo de libertad y esperanza. La atmósfera en el albergue, aunque seguía siendo inherentemente difícil y precaria, con la incertidumbre constante y la miseria palpable, se tornó un poco más humana, un matiz más cálida. Pequeños gestos de solidaridad, que antes eran una rareza, ahora se manifestaban con mayor frecuencia.
Las conversaciones en los pequeños grupos ya no giraban solo en torno a las penurias y los peligros, sino que empezaron a incluir relatos de pequeñas victorias, de sueños compartidos y de la sorprendente historia de Javier. Se creó una especie de conexión tácita, una red invisible de apoyo mutuo que antes no existía. La fe de María, que había sido probada en el fuego de la desesperación, se había convertido en un catalizador para una comunidad que necesitaba creer en algo más allá de su sufrimiento inmediato. Había encontrado en su milagro personal un eco que resonaba en los corazones de quienes la rodeaban. Con su fe restaurada, fortalecida de una manera que nunca imaginó, y la salud de Javier completamente recuperada, María tomó una decisión inquebrantable. A pesar de las innumerables dificultades que aún le esperaban, a pesar de la incertidumbre del camino por delante y los peligros inherentes a su viaje, decidió que debía seguir adelante. La aparición de Jesús le había dado no solo un milagro tangible, la curación de su hijo, sino también algo mucho más profundo y duradero. Una profunda convicción de que había un propósito en su lucha, una luz que la guiaba incluso en los momentos más oscuros. Entendió que la mano de la providencia se había posado sobre ella y su pequeño, y que esa intervención no era una señal para quedarse, sino para perseverar. Se despertó al día siguiente con una determinación renovada, un fuego interior que disipaba las sombras del miedo y la duda. Miró a Javier, que dormía plácidamente a su lado, con una sonrisa en los labios, y sintió una gratitud inmensa. El milagro no había borrado la realidad de su situación, pero había cambiado su perspectiva por completo. Ya no era una mujer desesperada y a la deriva. Era una madre con una misión, una peregrina con una fe inquebrantable. Sabía que el camino sería largo y arduo, que vendrían más pruebas y desafíos, pero ahora sabía que no estaría sola. La presencia que había sentido, las palabras silenciosas de esperanza, la curación de su hijo, todo ello se había grabado en su alma como una promesa. Tenía que seguir adelante, no solo por Javier, sino por la fuerza que ahora sentía en su corazón. Su viaje continuaría, y esta vez lo haría con la certeza de que incluso en los rincones más olvidados del mundo, la ayuda podía surgir de las formas más inauditas. La frontera aún estaba lejos, pero el primer paso ya había sido dado en su espíritu. María, con esa nueva determinación arraigada en lo más profundo de su ser, se dispuso a preparar el siguiente tramo de su peligroso viaje. No era una decisión tomada a la ligera, sino una convicción forjada en el crisol de la desesperación y el milagro. Se había dado cuenta de que, aunque el albergue había ofrecido un refugio temporal, no era su destino final. Su corazón latía con la promesa de un futuro, incierto sí, pero ahora iluminado por la luz de la esperanza que el hombre misterioso había encendido en ella. Su mirada ya no era la de una mujer vencida, sino la de alguien que había vislumbrado la resiliencia de su propio espíritu. Javier, ajeno a la complejidad de las decisiones de su madre, ahora reía con una energía que antes parecía un recuerdo lejano. Poco después de que la historia de Javier se esparciera, María conoció a un grupo de migrantes, más pequeños en número que la multitud del albergue, pero unidos por un propósito común y una estrategia más organizada. Eran un puñado de almas valientes de distintas nacionalidades, cada una con su propia historia de dolor y esperanza, que planeaban intentar cruzar la frontera de una manera que ellos consideraban más segura, evadiendo las rutas más obvias y peligrosas. Algunos de ellos ya habían escuchado la narrativa del niño enfermo y su súbita recuperación,
y veían en María no solo a una madre con un hijo, sino a una mujer con una fuerza inquebrantable, quizás incluso tocada por algo divino. La aceptaron en su pequeño grupo, inspirados por su historia y por la serena fortaleza que ahora irradiaba. María sintió un alivio inmenso al no estar sola en esta nueva etapa. Sabía que la compañía, incluso en la adversidad, podía aligerar la carga. Mientras se preparaban para partir, María se sentaba con Javier en su regazo, susurrándole historias del futuro que esperaba construir para él, y reflexionaba profundamente sobre el significado de la aparición de Jesús. Entendía que la intervención no había sido simplemente para sanar a Javier de su fiebre, por milagroso que eso fuera. Había sido un recordatorio vital, una señal inequívoca de que no estaba sola en su sufrimiento, que las fuerzas del bien estaban con ella, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Comprendió que la fe, esa chispa interna que la había sostenido en los momentos más oscuros, tenía el poder de mover montañas, de abrir caminos allí donde solo se veían muros. No había sido una solución mágica a todos sus problemas, sino una infusión de fuerza y propósito para enfrentarlos. Ella pensaba en la mano sobre la frente de Javier, en el silencio elocuente, en la paz que la envolvió. No era tan solo la sanación física, sino la restauración de su alma, la reconfirmación de que cada paso, cada lágrima, cada esfuerzo tenía un valor en un esquema más grande y misterioso. La bondad y la compasión que había visto en los ojos del extraño se habían grabado en su memoria, un faro de luz en la oscuridad de su camino. Ese encuentro le había dado una perspectiva diferente de su propia existencia, de su capacidad para resistir y, lo más importante, para creer. El día de la partida llegó con una mezcla de ansiedad y expectación. María y Javier se despidieron de los pocos amigos que habían hecho en el albergue, aquellos que habían compartido un pedazo de pan o una palabra de aliento. Les agradeció sinceramente su apoyo, su comprensión y los pequeños gestos de humanidad que habían aliviado su carga. Se acercó a Ricardo, el administrador del albergue, su rostro ya no tan cínico como antes, mostrando una curiosa mezcla de respeto y desconcierto. Le agradeció por el techo sobre sus cabezas, por la comida que les había proporcionado, aunque escasa, y por no haberlos echado cuando la situación era más crítica. Cuando María miró a Ricardo, sus ojos se encontraron, y por primera vez el hombre mostró una pizca de empatía genuina. Él, que había visto pasar a miles de rostros desesperados, reconoció en María un cambio profundo, una luminosidad que iba más allá de la fuerza física. Ella, con una sonrisa serena, le dejó un mensaje de esperanza, una pequeña semilla de fe. A veces Ricardo le dijo con una voz suave pero firme, incluso en los lugares más difíciles, un milagro puede abrir los ojos y el corazón. No pierda la esperanza. Él no respondió de inmediato, solo asintió lentamente, sus ojos fijos en la figura de Javier, quien ahora jugueteaba con el pequeño gorrión de madera que le habían regalado, su cara sonrosada y llena de vida. María tomó la mano de Javier y se unió a su nuevo grupo. Miró una última vez el albergue, ese lugar de dolor y de milagro, un capítulo que ahora cerraba. Las voces de otros migrantes, el eco de los llantos lejanos, el olor persistente a desesperación y esperanza, todo se desvanecía lentamente a medida que se alejaban. La frontera aún estaba lejos y el camino por delante prometía ser arduo y lleno de peligros, pero María ya no sentía el mismo temor paralizante. Llevaba consigo no solo a Javier,
sino la convicción de que era parte de algo más grande, de un propósito que la impulsaba hacia adelante. Había encontrado en su interior una fuerza que no sabía poseer, y esa fuerza era ahora su guía. El viaje continuaba, pero con una fe inquebrantable y una certeza silenciosa de que incluso en los rincones más olvidados del mundo, la ayuda podía surgir de las formas más inesperadas. María se levantó antes del amanecer, la mochila a la espalda, el pequeño Javier de la mano, quien ahora rebosaba de energía y curiosidad. El sol apenas comenzaba a pintar el horizonte con tonos de naranja y púrpura, cuando un grupo más pequeño y decidido de migrantes, el mismo al que María se había unido, se reunió en silencio en el extremo del albergue. Habían acordado encontrarse allí, listos para intentar el siguiente tramo de su viaje. No había grandes discursos, solo miradas de comprensión mutua y el sonido amortiguado de los pasos sobre la tierra polvorienta. La presencia de Jesús no había hecho desaparecer los peligros del camino, pero había infundido en María una paz que trascendía el miedo. Se sentía guía, protegida, como si una mano invisible la sostuviera en cada paso. El recuerdo de aquella madrugada, de la mano sobre la frente de Javier, era un ancla en su alma. El cruce del río, que en otro momento le habría parecido una empresa aterradora, se realizó con una calma sorprendente. El agua, fría y turbulenta, no le pareció tan amenazante. Los hombres del grupo, en un acto de solidaridad silenciosa, ayudaron a las mujeres y a los niños a cruzar, formando una cadena humana para mitigar la fuerza de la corriente. Javier, aferrado a su madre, observaba el agua con una mezcla de asombro e inquietud, pero la tranquilidad de María, ahora inquebrantable, lo contagiaba. Ella sentía cada gota de agua helada, cada piedra resbaladiza bajo sus pies, pero el miedo habitual no la paralizaba. Era como si una fuerza interna, recién descubierta, la impulsara hacia adelante, una convicción profunda de que estaban en el camino correcto, que cada obstáculo era solo una prueba que se podía superar. Los días siguientes fueron una sucesión de paisajes áridos, noches frías bajo un manto de estrellas y el constante sonido de sus propios pasos. Caminaron por senderos polvorientos, se ocultaron del sol bajo la escasa sombra de mezquites solitarios y compartieron el poco alimento y agua que tenían. La fe de María se manifestaba no en oraciones ruidosas, sino en su silencio sereno, en la forma en que cuidaba a Javier, en la generosidad con la que compartía sus pocas pertenencias. Otros migrantes del grupo, al principio cautelosos, empezaron a ver en ella no solo una compañera de viaje, sino una fuente de fortaleza. Su historia del hombre que curó a su hijo se había extendido en susurros y, aunque no todos la creían literalmente, el efecto de su renovado espíritu era innegable. Javier, por su parte, era el rayo de sol del grupo. Su risa infantil, sus preguntas inocentes sobre las nubes o los pájaros recordaban a todos lo que estaban buscando: una vida mejor, un futuro para sus hijos. María lo miraba jugar o dormir, y una onda de gratitud la invadía. El milagro de Jesús no solo había sanado el cuerpo de su hijo, sino que había transformado su propio espíritu, dándole la resiliencia necesaria para enfrentar un mundo que parecía diseñado para quebrarla. No pensaba en el final del viaje como un destino físico, sino como una promesa. Una confirmación de que la bondad y la esperanza existían, incluso en los rincones más olvidados de la humanidad. Hubo momentos de desesperación, por supuesto.
Días en los que el agua escaseaba peligrosamente, noches en las que el frío calaba hasta los huesos, y noticias de otros grupos que habían sido detectados o que se habían perdido en el desierto. Pero cada vez que la duda amenazaba con arraigarse, María cerraba los ojos y recordaba la mirada compasiva de aquel hombre, la calidez de su mano. No era un recuerdo que la apartara de la realidad, sino uno que la anclaba, que le recordaba que la vida, aun en su brutalidad, contenía la capacidad de lo milagroso, que la ayuda podía aparecer de las formas más inesperadas. Jesús no había prometido un camino fácil, había prometido que nunca estaría sola. El viaje no terminó con el cruce exitoso de la frontera, pues la frontera misma era solo el principio de otra etapa de incertidumbre y lucha. Pero la imagen de María y Javier, caminando juntos hacia el horizonte, con el sol de la mañana iluminando sus rostros, se convirtió en un símbolo. Ella ya no era la misma mujer que había implorado en la oscuridad del albergue. Era una mujer forjada por la adversidad y ungida por la fe, con una paz que desafiaba su entorno. Su mano, firme y cálida, sostenía la de su hijo, y en cada paso, en cada aliento, se sentía la profunda resiliencia del espíritu humano. La experiencia con Jesús no había eliminado los desafíos venideros. Las leyes migratorias, la barrera del idioma, la adaptación a una nueva cultura, la xenofobia, todo eso seguía ahí, pero había transformado la forma en que María los enfrentaba. Le había dado la fuerza para seguir adelante, recordándole que incluso en los momentos más oscuros, la ayuda puede aparecer de las formas más inesperadas, y que la fe verdadera no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de actuar a pesar de ellas. Su viaje, en cierto sentido, apenas comenzaba, pero ahora lo hacía con una fe inquebrantable, con la certeza de que no había estado ni estaría sola. Cada paso era una oración, cada amanecer una promesa. La historia de María, la madre migrante, y de Javier, el niño sanado, se convirtió en un testimonio silencioso de esperanza, un eco de que incluso en las vicisitudes más crudas de la vida, el espíritu humano puede encontrar un camino, guiado por una luz interior que nunca se extingue. Si esta conmovedora historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas narraciones de resiliencia y esperanza. Déjanos un comentario y comparte tus pensamientos sobre la increíble fuerza de María y el milagro que cambió su vida. Y si te gustaría explorar más historias que muestran la tenacidad del espíritu humano, te recomendamos ver nuestro video que aparece en pantalla ahora mismo, donde abordamos temas similares de perseverancia y milagros cotidianos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias.